Alta tensión en el Congreso, alta tensión a esta hora en el Congreso de los Diputados con la votación del llamado decreto Ómnibus, en el que Pedro Sánchez y el gobierno del Partido Socialista habían metido un totum revolutum de las pensiones, las ayudas a la dana. Alta tensión porque se vuelve a poner de manifiesto que Sánchez no puede aprobar nada, que esta legislatura está absolutamente bloqueada en el Poder Legislativo, en el Congreso de los Diputados. Hugo Pereira, ¿qué es lo último que podemos aportar en relación con este asunto? Bueno, pues lo último que vamos a aportar es el voto en contra, en primer lugar, de Junts y el voto en contra, en segundo lugar, del Partido Popular. Con lo cual, pues va a tener una derrota el gobierno aquí en el Congreso de los Diputados para comenzar el año 2025 y, por tanto, no saldrá, al menos por el momento, atención, porque ahora comentaremos el siguiente movimiento del Partido Popular, no saldrá adelante esa subida de las pensiones y esa digamos, esa bajada, ese descuento del transporte, porque el decreto ómnibus, en el que sumaban también, entre otras cuestiones, ese palacete de París cedido al PNV, se mezclaba todo ahí en ese totum revolutum, como decías, Javier, pues no saldrá adelante. Empecemos por Junts. Esto es el rapapolvos, podemos decir, que le echó Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, al Partido Socialista. Con nosotros no contéis, dice, escuchen. La subida de las pensiones y los descuentos al transporte están garantizados. Hagan un real decreto solo con estas dos medidas, con estos dos puntos, y nosotros votaremos a favor. Porque no tienen mayoría y tienen que dejar de actuar como si la tuvieran. Miriam Nogueras, otra vez en plan muy chulesco, amenazante hacia Pedro Sánchez, que además ha continuado en esa línea de ponerle a Sánchez al límite, absolutamente, de parte de los de Puigdemont. Sí, este era el segundo vídeo que íbamos a ver, donde explicaba el voto en contra, es decir, lo que pedía Junts es apartar, es separar esa bajada de ese descuento del transporte y esa subida de las pensiones, ponerlo en un decreto aparte, es decir, sacarlo de ese totum revolutum donde mezclaba todo el gobierno, y eso es lo que finalmente ha hecho el Partido Popular, porque tenemos una última hora y es que el Partido Popular, como decíamos, vota en contra, pero ojo porque ya ha registrado una proposición de ley en donde pues se aparta de ese totum revolutum estas dos cuestiones básicas con las que sí que está de acuerdo el Partido Popular, es decir, con subir las pensiones y descuentos al transporte, y entonces sí que con esto sí que saldrá adelante esa subida de las pensiones y esa bajada del transporte gracias a esa proposición de ley registrada ya en el Congreso por el Partido Popular, que votará, como digo, en contra del totum revolutum. Esos son los dos movimientos clave, tanto de Junts como del Partido Popular, Javier. Y además también podemos dejar otro vídeo de Miriam Nogueras en donde le dice clarísimamente de ahora en adelante al PSOE que hasta que no cumplan no cuenten con su apoyo. Escuchen también. Porque para decir y hacer lo mismo que se ha dicho siempre, no les hacen falta los votos de Junts. Más de un año después, esto nos ayuda a entender dónde estamos ahora. Los que hayan seguido nuestras intervenciones, las ruedas de prensa, las conferencias del presidente Puigdemont, no se sorprenderán por lo que hacemos hoy. Hace semanas que el presidente Puigdemont advirtió, el viernes pasado lo volvió a repetir, que mientras ustedes no cumplan, no cuenten con Junts. Lo que pase hoy será fruto de la negligencia y de la falta de seriedad del PSOE. Y pueden intentar trasladar que lo harán, estamos convencidos, esta responsabilidad a Junts. Pero todo el mundo tiene claro que nosotros hemos actuado siempre con transparencia, con coherencia, claridad y con... Bueno, Benjamín López, esto se pone otra vez al rojo vivo en el Congreso de los Diputados. Primero, la sensación y la certeza, vaya, de que esto es ingobernable, de que el gobierno de Sánchez no tiene forma de sacar absolutamente nada adelante. Y segundo, una jugada inteligente del Partido Popular que ha dicho, bueno, ¿queréis que aprobemos las pensiones? Quitarlo de este totum revolutum, hacéis una pieza separada del tema de las pensiones y hablamos. Correcto, que en eso además coincide con Junts, Junts ha dicho lo mismo. Esto preséntelo por separado, aquí no nos metan a todos en su mismo engaño, ¿no? Porque estas prácticas del gobierno, del Partido Socialista, de meterte un montón de temas, mezclar churras con merinas,
Tú estás en contra de las merinas, pero a favor de las churras, pero tienes que votar a todos sí o a que tienes todos que no. votar lo de las pensiones Claro. con un tema de un palacete que se va a ceder al PNV en París. Es decir, correcto. es algo Entonces descabellado. te tienes que comer lo que no te gusta para no votar no a lo que sí te gusta o con lo que podrías estar de acuerdo, a pesar de que ni siquiera el PSOE lo ha negociado con el PP, ni lo más mínimo, es un trágala. Pero bueno, ese trágala, el PP pues dice, yo estoy dispuesto a aprobar la subida de las pensiones porque considero que es bueno, aunque las formas han sido nefastas y hay que negociarlo todo esto de otra manera. Estoy dispuesto a apoyarlo, pero preséntenlo por separado y se lo aprobamos. De lo contrario, le tengo que decir que no. Y esto pone de manifiesto de nuevo el fracaso de esta legislatura, que es el fracaso del gobierno que no tiene mayoría parlamentaria. Y en un país normal, cuando un gobierno no tiene una mayoría parlamentaria que le sustente, repetidamente, en temas importantísimos además, pues tiene que convocar elecciones. Y es que no tiene otra salida, no hay legislatura viable, no hay un camino que seguir, salvo unas cesiones absolutamente desproporcionadas al independentismo que le den la posibilidad de volver a aunar esa mayoría parlamentaria que es nefasta para el interés general, porque el independentismo lógicamente solo busca su propio beneficio, no el interés de los españoles. Y si el gobierno cede a todas estas presiones de Junts, por esto hay que leerlo en clave de presión de Junts, lo que está haciendo Junts aquí es decirle, no vamos de farol, estamos dispuestos a amargarte la legislatura si no nos das lo que queremos. Si el gobierno nos da lo que queremos, que Dios nos pille confesados a todos los españoles. No, claro, por lo tanto, es una legislatura que está en vía muerta. En vía muerta absolutamente, porque la única salida que tiene es unas cesiones descomunales al nacionalismo que van en contra absolutamente del resto de los españoles, del resto de las comunidades autónomas y del resto de ciudadanos, de la igualdad entre todos nosotros, de la justicia fiscal, de la justicia económica y te iba a decir incluso de la justicia de los tribunales, porque estamos viendo las maniobras también de Pedro Sánchez con su ley de impunidad, perdón. En fin, estamos en una legislatura absolutamente enredada que no tiene salida por mucho que Pedro Sánchez se resista a convocar elecciones, pero es que de verdad no hay otra salida. En un país normal no habría ahora mismo otra salida. Esto hay que ponerlo en contexto, Benjamín, de todas las últimas tensiones brutales entre Sánchez y Puigdemont, con lo de la moción de confianza, la cuestión de confianza que ha sido pospuesta otra vez, la votación en la mesa del Congreso, y con el deseo de Sánchez, que esta es la clave de aprobar unos presupuestos, pero para eso necesita a los de Puigdemont, y para eso está haciendo malabarismos. Ya ha enviado a emisarios a Waterloo para hablar con Puigdemont, y esto de hoy hay que ponerlo en ese contexto también. Evidentemente, en aumentar la presión por parte de Junts sobre Pedro Sánchez, ¿no? Porque él sabe que la clave de la resistencia está en esos presupuestos. Pues está viviendo de presupuestos de la legislatura pasada todavía, es que es muy, muy grave. Y esto. Puigdemont sabe que si le aprueba los presupuestos así, a cambio de nada, pues ya está muerto, ya no tiene nada más que pedirle porque es que ni le van a coger el teléfono, ¿no? Le van a dejar ahí totalmente abandonado. Por lo tanto, ¿cuál es la salida a todo esto? Es que solo hay una. Lo que pasa es que Puigdemont lo que le está demostrando a Pedro Sánchez es que va en serio en cuanto a que no está dispuesto ya a concederle nada más gratis, absolutamente nada, y que si eso provoca su caída, pues allá él. Pero yo creo que ya estamos en ese punto. Lo que pasa es que la caída de Pedro Sánchez, si se llega a producir, va a ser lenta. Pedro Sánchez está completamente agarrado a su sillón, está aferrado como a un clavo ardiendo y de ahí no se quiere mover por muchas cuestiones. Primero porque no quiere perder el poder por el hecho de tener el poder. Quiero decir, no es plato de buen gusto dejar el poder. En segundo lugar, porque desde el poder se defiende mucho mejor de sus casos de corrupción. Esa es otra clave importante. Con lo cual, Pedro Sánchez, que es un individuo con muy pocos escrúpulos y con cero límites, podría estar dispuesto a entregarle a Puigdemont todo lo que Puigdemont le está pidiendo y que de momento no le ha dado. El panorama para España es dantesco. Si se lo da, mal. Si no se lo da y no convoca elecciones, parálisis absoluta, incapacidad de gobernar. Yo creo que no nos merecemos esto los españoles, la verdad. Panorama dantesco que en cualquier país normal, con un dirigente mínimamente normal, se resolvería, se intentaría clarificar con una convocatoria de elecciones, pero aquí tenemos a Sánchez y por eso no ocurre. Es diario, es noticia.